Yo siempre valoro la apertura que tuvo Capitanich, por ejemplo, en las pautas publicitarias y en, digamos, en la apertura. Cuando hablo de apertura estoy hablando de que supo distribuir con criterio las pautas publicitarias y nunca utilizó la pauta publicitaria para... yo tuve muchas diferencias con Capitanich y a nosotros nunca nos dejó sin pauta publicitaria. Fíjate qué diferencia con Domingo Pepo, que desde diciembre no tenemos pauta publicitaria como consecuencia de que a lo mejor no nos sometemos. Claro. Y su digamos escudero o su lancero principal, que es Horacio Rey, está haciendo abuso del poder, abuso del uso del poder, porque digamos a nosotros nos está discriminando y nos está castigando. Por eso lo entiendo a Capitanich cuando habla de discriminación. Nosotros también somos objeto de discriminación y de castigo porque no nos allanamos al pensamiento único, digamos, ¿no? Había, de paso, ¿no? Habíamos preparado un proyecto de ley que se mandó a la legislatura que justamente de la regulación de las pautas en el Estado, porque yo creo que también eso es algo que tiene que terminar con el tiempo y tiene que haber reglas claras para todos los que están en los medios, justamente para evitar que a través, ¿cierto?, de los fondos de la provincia se pueda ejercer esta presión o esta discriminación en relación, en definitiva, a la opinión o a la libertad de expresión de los periodistas. Que sería interesante que alguna vez se la trabaje conjuntamente con los sindicatos respectivos para posibilitar que existan estas reglas claras, digamos, en el futuro. El proyecto tiene estado parlamentario, está en la Cámara de Diputados y sería interesante debatirlo oportunamente, digamos, ahora que se inició el periodo de sesiones, para evitar que esto que te pasa a vos les vuelva a pasar, digamos. No solamente me pasa a mí, creo que le pasa... Capitanich tuvo una particularidad, Cecilia, no dejó sin pauta, aunque sea chiquitita, sí. Al más chiquito... Trabajaba yo en la Secretaría General el último tiempo de Capitanich, estuve ahí, y sí, en la Secretaría Legal y Técnica, depende la subsecretaría de prensa, dependía de ahí, así que hacíamos reuniones permanentes con la fiduciaria, con pautas publicitarias de fiduciaria, o sea, la Secretaría conforma el fideicomiso de pautas. Fíjate que hoy lo que está pasando me hace acordar a tiempos pasados, cuando gobernaba Ángel Rosas y había un secretario de Información Pública, un tal Caroso, que por supuesto hizo lo mismo que se está haciendo ahora. A los 4 o 5 que ellos creen que forman opinión, a mí mi abuelo me enseñó que hasta un pelo hace sombra en el piso. Están siguiendo la misma metodología que ese nefasto político que pasó y que hoy está sin pena y sin gloria y nosotros seguimos, digamos. Ojalá que está a tiempo este gobierno de reparar las injusticias, pero Pepo tiene que saber que las pautas publicitarias en empresas que tienen más de 10 empleados, nosotros tenemos 15 empleados que trabajan para esto, es de carácter alimentario las pautas publicitarias. Sí, totalmente. O sea, de cada medio, digamos, vive no solamente tal vez el periodista o el dueño del medio, sino también muchos empleados. Eso era una cosa que tiene en cuenta ese proyecto, por eso te digo que sería muy importante que sea debatido en la Cámara para evitar que vuelvan a repetirse este tipo de situaciones. Vos sabés que eso lo tuvo en cuenta Nikich y lo tuvo en cuenta Capitanich. Lamento decir que no lo tuvo en cuenta Rosas y ahora no lo tiene en cuenta Pepo, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que la implementación y el cumplimiento es lo que nosotros
como sociedad, y yo no estoy hablando del Chaco solamente, sino que creo que la Argentina y en especial Sudamérica, digamos, tiene en esto, las leyes están, lo que tenemos es no cumplimiento y tampoco, salvo algunos casos, el cumplimiento coactivo o que la justicia diga que se tiene que cumplir o se tiene que indemnizar. Sí nos escandalizamos ante determinados casos donde vemos que la justicia aplica el rigor, aplica todo, digamos, y demás, y es como que la sociedad se calma ante ese clamor de justicia porque tuvimos un ejemplo. Y hay muchísimos ejemplos negativos de injusticia, o de justicia que llega tarde para sancionar a un verdadero culpable, o justicia que llega tarde para absolver a un verdadero inocente. Porque las injusticias son de los dos lados, ¿sí? El que está preso sin una causa justificada, esperando un juicio oral, y son 2 años, y son 2 años en la vida de una persona, aunque después se lo absuelva. Entonces tiene que ser rápido esto. Y esta falta de preparación o falta de investigación y demás, viene de la mano de una necesidad de autonomía económica por parte de los medios de comunicación. Cuando la Corte en el fallo perfil, en los 2 fallos perfil, habla de la necesidad de un control de la pauta por parte del Estado para que no sea una herramienta de presión o sometimiento, aunque sea... Hoy es una herramienta de presión. Totalmente. Aunque sea psicológico, lo que está diciendo es, esto está bien y esto está mal. Yo no puedo elegir el medio de comunicación que me va a tratar mejor o me va a tratar peor, ¿sí?, para darle o no pauta, o darle más o menos pauta, si no hay límites objetivos, porque yo estoy haciendo una discriminación que afecta negativamente la libertad de prensa, y lo pone a la libertad de prensa como una de las libertades fundamentales y una garantía para el pueblo de esto que vos estás planteando. El derecho a la información pública. El derecho a la información pública y el derecho a que haya una investigación, pero a través de lograr esta independencia económica de la que estamos hablando. O sea, yo, independientemente de lo que publique o no publique, si yo tengo un medio de comunicación que tiene una determinada audiencia, que tiene un determinado share, que tiene una determinada trayectoria, yo no puedo decir no voy a darle pauta porque en realidad habla mal de mí. Si bien no lo digo, yo digo no porque hoy nuestro interés está dirigido a otra audiencia y no a esa. Y eso es lo que no puede ser. Porque le tiraron demasiado la cabeza a usted. Los diputados provinciales, por ejemplo, en estos 3 meses, en vez de ocuparse de ello, hacer las gestiones para que venga la plata para las obras ya empezadas, y que ellos pueden quedar como grandes administradores si la terminan a la obra. Mira, yo te voy a transmitir lo siguiente. Ese tema de los 100 millones de pesos de asistencia técnica, la verdad que fue declarado incompetente la justicia provincial, pasa a la justicia federal, pero independientemente de eso no tiene razón de ser. Tiene tales defectos la denuncia que hacen referencia a un aporte del Tesoro Nacional y no fue un aporte del Tesoro Nacional. Así que con esa cuestión de base no tiene ni pies ni cabeza. En todo caso me hacen una denuncia penal por pagar sueldos. O sea que eso es algo definitivamente... Bueno, eso es una usted como Usain Bolt, claro, con respecto a lo otro. Claro, es una chicana política. La segunda cuestión, mira, yo en mi vida me manejo con honradez y honestidad. A mí me pueden decir lo que quiera, que rompió un diario, lo que quiera, pero no que sea coherente y que a su vez tenga honestidad. Entonces, por ejemplo, la denuncia de Fútbol para Todos. ¿Para qué es la denuncia de Fútbol para Todos? Para justificar que no haya más fútbol para todos y en definitiva para cederlo a los derechos a Clarín. Vos sabés que esto es así, esto está, pero la jugada la hacen, a ver, ¿por qué hacen todas las parafernalia denuncias contra el kirchnerismo, etcétera? Lo hacen precisamente para generar un manto de ataque político para hacer esta tropelía que son 12.000 millones de dólares de deuda, pagarle a los buitres. La verdad, el pueblo argentino tiene que saber que a Paul Singer le pagamos 1.608% por la sentencia del juez Griesa, como decía Berbisky en su editorial, en el sentido de decir el centro pro-griesista, por Griesa, digamos. Entonces, la verdad, es una
es terrible lo que estamos haciendo. Le estamos convalidando a los acreedores que aceptaron el 93%, el 300% de reconocimiento. A esto le estamos aceptando hoy con el descuento 1.400%. Una estafa moral para la República Argentina. Segundo, el país que logró 136 países de apoyo para los 9 principios de reestructuración de deuda soberana es el primero que la viola. Tercero, dijimos que íbamos a defender al 93% y en realidad lo terminamos precisamente castigando. ¿Y esos qué van a hacer? Van a hacer un juicio que nos va a dar 200.000 millones de dólares más de deuda. ¿Y para qué lo hacemos con tanta desesperación? Simplemente para responder a los intereses de la banca internacional, para que venga Obama, para que venga Matteo Renzi. ¿Cómo no va a venir Matteo Renzi si le estamos reconociendo 1.350 millones de dólares a bonistas italianos que ni siquiera tuvieron un fallo favorable del CIADI? Esto se tiene que saber. Nosotros no somos locos, somos personas que teníamos una actitud de defender los intereses de nuestra patria. ¿Por qué? Porque me parece a mí que don Juan, doña Rosa, por citar ejemplos familiares, sabe que ¿quién le defiende el bolsillo? Le defiende el bolsillo el que no está dispuesto a convalidar un ajuste feroz de apertura de importaciones, de destrucción de la industria nacional y pagarle estos fondos buitres, o aquel que lo defiende. La verdad es que yo creo que no cabe la menor duda de nuestra posición. ¿Por qué se habla solamente de Lázaro Báez, de Cristóbal López, y no se habla de Nicolás Caputo, que es el recaudador de Macri? Pero y aparte, a ver, Roberto Navarro no pudo hacer su programa por presión de precisamente los dueños de C5N. ¿Por qué? Digamos, por todo el embate que han tenido. Y la verdad es que él me dice que tiene documentación muy profunda en ese sentido y que la va a exponer, si no, el próximo domingo. Todos los países de Sudamérica y ya España están hablando de censura de prensa. No, pero aparte, la verdad, esto es una parafernalia terrible. O sea, a ver, ¿cuáles son los medios de comunicación que pueden decir, salvo periodistas como vos o como otros periodistas que tienen independencia de criterio en distintos lugares de la República Argentina? A ver, el grupo Clarín, La Nación, etcétera, están absolutamente alineados con el gobierno. ¿Cuáles son las voces disidentes? Muy pocas. No hay. Entonces, la verdad es que me parece que eso... A ver, ¿para qué sirve la oposición política? Para poner límite a la hegemonía, para defender los derechos. Cuando se den cuenta nomás que yo estoy en Cablevisión. No, pero bueno, pero por eso digo, ¿para qué sirve? Vuelvo a insistir, ¿para qué sirve la oposición política? Para poner fin a la hegemonía, para evitar mesianismos, para evitar la destrucción del sistema republicano y democrático, para garantizar la libertad de expresión. El 2 de abril se van a conmemorar 100 años del triunfo de Hipólito Yrigoyen. Así es. Contra el conservadurismo. Así es. A los 100 años la Unión Cívica Radical se alía con el conservadurismo. Con la revolución conservadora. No entiendo. Y lógico, nadie entiende.